Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre el estrés. Hay numerosas definiciones de lo que es el estrés, pero se puede decir que es lo que el organismo siente ante la presión del mundo exterior o del interior de uno mismo. Es una reacción, por otra parte, normal, el de la vida de las personas a cualquier edad. El estrés podemos decir que se produce fundamentalmente por el intento del organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o en situaciones de peligro. Es un fenómeno que surge cuando las demandas de la vida sobrepasan la resistencia del individuo. La persona se siente ansiosa y tensa y desea huir de la situación que provoca el estrés. Por otra parte, también hay que señalar que la vida sin estrés sería muy aburrida. No habría desarrollo personal ni científico. Un poco de estrés es bueno, es necesario y demasiado puede ser nefasto, sobre todo cuando no sabemos cómo afrontarlo. Una persona, podemos decir que padece estrés cuando se encuentra en situaciones que implican demandas conductuales difíciles de realizar. Por ejemplo, si presenta a una persona que me atrae y no sé qué decirle, pues sería una situación de estrés. Si tengo un examen la semana que viene, pues también puede provocar estrés. Si tengo que hablar en público, pues también es una situación que provoca estrés o puede provocarlo. En cuanto a las causas y consecuencias del estrés, el estrés podemos decir que surge cuando el organismo realiza un sobreesfuerzo por contrarrestar el desequilibrio inducido o causado por alguna amenaza que altera su normal funcionamiento. En este aspecto, el estrés se activa por varias causas y produce diversas consecuencias. Las personas, por otra parte, que resisten el estrés se caracterizan por tener autoestima y control emocional, un estilo de vida que podemos considerar equilibrado, y una vida social estimulante, también unos criterios morales sólidos y una actitud positiva ante la vida. Estos atributos les permiten afrontar los sucesos negativos, superar también las adversidades y aprender de las experiencias dolorosas sin renunciar a sus metas vitales. En cuanto a la influencia de estresores potenciales, pues hay una influencia diversa. Por ejemplo, la muerte del cónyuge suele influir muchísimo y es un factor estresante de primer nivel. El divorcio lo mismo, o la separación matrimonial. Una condena a cárcel pues también supone un estresor pues muy potente. La muerte de un miembro de la familia pues también es algo que se siente muchísimo. También pues una situación de enfermedad o de lesión, el despido laboral, la jubilación, pues por ejemplo el cambio de residencia, el cambio de actividades sociales, etcétera, etcétera. Podemos decir que hay una serie de causas y cualquier situación con unas características determinadas puede originar o causar estrés. Por ejemplo, la incertidumbre. Alguien no sabe qué pasará en el futuro y sospecha que puede existir algún peligro. Por ejemplo, cuando un médico dice a su paciente que existe un 50% de posibilidades de que el tumor extirpado se reproduzca. Eso causa una sensación de angustia, de desasosiego que puede producir estrés. También en situaciones de cambio se puede producir estrés, por ejemplo, adaptarse a una nueva situación, cambiar de ciudad. También la falta de información pues supone pues una forma de indefensión y de no saber qué hacer. Y también pues la falta de conductas o habilidades para afrontar y manejar una situación imprevista, como por ejemplo tener una enfermedad crónica, etcétera, etcétera. En cuanto a las consecuencias del estrés, pueden cambiar en función de los sujetos y en función del organismo de cada persona y del estado emocional también y de la actividad cognitiva y desencadenar alteraciones fisiológicas, cognitivas o emocionales o todas juntas. Por ejemplo, puede producir como consecuencia una alteración fisiológica. El estrés produce hiperactividad del sistema nervioso, una alteración también emocional, sensaciones de irritabilidad, culpabilidad, ansiedad y depresión, alteraciones cognitivas. Por ejemplo, puede disminuir la atención a la tarea que se lleva a cabo, la memoria pues empieza a fallar o se vuelve olvidadiza, los pensamientos se tiñen con evaluaciones negativas y afecta también a las decisiones que se toman en mayor o menor medida. También la vulnerabilidad al estrés varía o cambia de un individuo a otro. Se sabe, por ejemplo, que si una persona es obligada a afrontar agresiones crónicas puede adquirir progresivamente esta debilidad. Por otra parte, se puede hacer también una conceptualización de lo que es realmente el estrés
o la tensión nerviosa, podríamos decir. El estrés, además, ha servido también tanto para designar el estímulo que lo desencadena como la respuesta del organismo o los efectos producidos. En ese sentido, pues como resultado de una exposición repetida a situaciones estresantes. Thomas Holmes y Richard Rae conciben el estrés como un estímulo o acontecimiento vital que exige al individuo cambiar su modo de vida, podríamos pensar, y también su realización de conductas de tal forma que ajuste su comportamiento para afrontar la situación o las situaciones. También es verdad que tanto Richard Lazarus como Susan Folman, en su libro Estrés y procesos cognitivos, rechazan calificar al estrés como un estímulo, ya que las personas reaccionan de forma distinta a los sucesos estresantes o como una respuesta fisiológica, porque la competición deportiva, por ejemplo, profesional, pues produce mayor actividad del sistema nervioso autónomo y no se vive como estresante. El estrés, por tanto, es algo más que una respuesta fisiológica, ya que los procesos cognitivos intervienen entre los sucesos ambientales y las respuestas fisiológicas que producen. Y los acontecimientos estresantes se puede decir que pasan por tres fases. Por ejemplo, podemos pensar en una situación de examen. Fase de anticipación, el sujeto se prepara para el suceso, piensa en cómo será y en las consecuencias. Fase de espera, cuando el estresor llega, la persona hace esfuerzos por afrontarlo. Y fase de resultado, la persona evalúa si ha sido un éxito o un fracaso y tiene los sentimientos correspondientes de alegría o de tristeza. En cuanto a las mejores estrategias de afrontamiento del estrés, pues hay muchas estrategias. También existe medicación para combatir la ansiedad y el estrés. Y podemos decir que las estrategias para afrontar el estrés consisten sobre todo en prevenir o controlar las demandas internas o procedentes del entorno social. Cuando la situación que genera estrés es inevitable, como un examen, por ejemplo, el desafío consiste en hacer frente a la situación de manera eficiente y eficaz. Pero también hay que decir que hay algunas estrategias que pueden ayudar a hacer frente a situaciones estresantes. Por ejemplo, la relajación o, lo que es lo mismo, la realización de actividades que permitan una renovación física y psicológica de la persona, como son vacaciones, actividades de ocio, deportes y técnicas de relajación como el yoga o la meditación, por ejemplo, etc. También escuchar música agradable que le guste a uno, etcétera, etcétera, viajar, etcétera. Por otra parte, hay otra estrategia que es el ejercicio físico. Ciertas actividades como caminar o nadar reparan nuestras fuerzas y nos reaniman. También es importante una dieta saludable, evitar la automedicación y el abuso de alcohol y drogas. En cuarto lugar, podemos hablar de cuidar los pensamientos que se tienen, que sean pensamientos asertivos, positivos, y que se organice bien el tiempo disponible, estableciendo límites, aprendiendo a decir que no y a no dejarse influir por el que dirán. En quinto lugar, hay otra estrategia, que significa procurar tener expectativas realistas y no tratar de ser perfecto, no tratar de ser demasiado exigente consigo mismo, de ser demasiado autoexigente en definitiva, y de buscar el perfeccionamiento máximo en todo lo que se haga. En ese sentido, eso es muy importante también para no sentirse afectado por el estrés. También aprender a valorar o evaluar las situaciones con calma, con serenidad, con tranquilidad y pensar en las opciones que tienes para enfrentarte a los problemas. Además, compartir las emociones con la familia y con los amigos, tanto las alegrías como las penas, ayuda a disolver las preocupaciones. Además, anticipar las situaciones estresantes y buscar apoyo social de otras personas que estén en la misma situación es una terapia positiva también, o un afrontamiento positivo de posibles situaciones estresantes antes de que lleguen a producirse y para que no se produzcan precisamente. También podemos pensar en la novena estrategia de afrontamiento del estrés, que puede ser procurar o intentar ver los cambios como retos positivos y no como amenazas, de ninguna forma como amenazas. Y por último, en décimo lugar, podemos hablar de una estrategia que es la de cultivar el sentido del humor, el relativizar los problemas, el no preocuparse por las cosas que no se pueden controlar, como el clima, etcétera, etcétera. En definitiva, existen distintos procedimientos para poder superar el estrés y en casos en que sean más graves,
las situaciones de estrés se puede acudir a la consulta de un médico de familia o de un psicólogo o de quien sea. Una persona, por supuesto, con conocimientos y con titulación, fundamentalmente médicos o psicólogos, por supuesto. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.